El que nos va a acompañar durante este fin de semana, así que Dios los bendiga. Feliz sábado a todos. Estoy muy agradecido de que estéis aquí y que hayáis venido a escuchar los temas que presento y para estar en comunión todos. No sé si queréis iniciar ya con una oración y vamos directamente al tema, ¿sí? Pues nada, nos ponemos, si podéis, de rodillas todos los que podáis y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tu santo día. Y te agradecemos porque estamos aquí para seguir profundizando en tu palabra y en el mensaje que tú tienes para tu pueblo en estos últimos días. Ayúdanos, Señor, siempre a sacar prejuicios de nuestras mentes y a buscar con sinceridad tu conocimiento y no el nuestro. Por eso te queremos pedir que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando a toda la verdad. Y ahora en estos momentos te queremos pedir especialmente también por los hermanos que aún no han llegado aquí, para que lo hagan con bien. Y que así todos juntos podamos estar compartiendo y alabando tu nombre. Prepáranos para el encuentro contigo. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Perdonadme un momento. Bien, no sé si ya podemos ver las imágenes del PowerPoint directamente aquí. Vale. Bien, he de deciros que ayer estuvimos tratando, no sé, ¿hay alguien que no estaba ayer? ¿Sí? Vale. ¿Os han hecho referencias un poco de lo que estuvimos hablando ayer? ¿No? Bueno, estuvimos tratando un poco, en definitiva, sobre el poder tras los poderes, quién está moviendo los hilos de todo el panorama mundial. Estuvimos mostrando cómo el Vaticano, las sociedades secretas, la masonería, también el protestantismo apóstata, que siguen todos unidos en esa triple alianza de la cual el espíritu de profecía ya nos hablaba, y evidentemente los textos bíblicos, aunque a veces no nos lo parece, y hacían referencia que juntos, sobre todo lo que eran sociedades secretas, masonería, iba a trabajar para preparar el terreno para la venida del falso Mesías. Vimos la carta entre dos luciferanos de 1871, que ya hacían referencia a 3 guerras mundiales. Se cumplieron las 2 primeras tal y cual estaban descritas por ellos, incluso diciendo quiénes serían los oponentes. Y nos habló de una 3ª guerra mundial y que después de todo esto aparecería alguien haciéndose pasar por Cristo. Y todo el mundo se lo creería, con excepción de unos pocos que iban a ser los perseguidos a muerte. Después estuvimos hablando sobre la apostasía en la iglesia adventista, la apostasía alfa, y también hicimos alguna referencia ya a la apostasía omega, la actual, y varias referencias con varias citas del espíritu de profecía que creo que sinceramente después de ver eso muchas personas se pueden plantear otros aspectos que quizás desconocían al respecto. Pero el tema de hoy ya es un tema que tiene que ver directamente, precisamente, con ese punto de convergencia hacia el fin del todo. Lo que vamos a tratar es algo que está siendo un tema de discusión, incluso entre pastores. Vosotros, y ahora os lanzo una pregunta, El título ya lo veis, 6000 años de historia y regresa Jesús. Os lanzo esta pregunta. ¿Creéis que Jesús vendrá a los 6000 años de historia desde la entrada del pecado a la tierra? ¿Vendrá por segunda vez entonces o no? ¿Qué creéis? Sí, falta un milenio más y ese no está en la tierra. Pero ahora os pregunto esto, porque
hay un razonamiento que están dando algunos pastores bastante reconocidos, de los que suben vídeos también por YouTube, etcétera, o les suben cuando predican, y alguno ya está diciendo que la Iglesia Adventista debería haber dejado ya totalmente de lado el razonar este planteamiento, que habrá 6.000 años de historia y volverá Jesús. Y argumentan cosas. Ahora nosotros debemos plantearnos, pero realmente os lo pongo en vuestras mentes. Sí o no Jesús volverá después de 6.000 años de historia de pecado en la tierra. No os voy a hacer alzar la mano, pero en vuestros interiores plantearos esta cuestión. Si apoyáis que los 6.000 años de historia, como dicen algunos pastores, no son tales, que eso debemos desecharlo, deberéis argumentar eso. Y deberéis argumentarlo con Biblia y con espíritu de profecía. Pero si argumentáis que los 6.000 años de historia son precisamente justo matemáticamente cuando el Señor vuelva, también deberéis argumentarlo con Biblia y espíritu de profecía. Por tanto, hemos de ir a un escrito está. Aquí no van a valer historias de preconceptos. Yo he crecido, me habían inculcado, yo entendía. No. Aquí vamos a partir de cero. ¿Sabéis? Elena White dice que el mayor problema para nuestro avance son las ideas preconcebidas. ¿Sí? Porque eso lo llevamos arraigado. Y cuando algo lo tenemos muy asimilado como cierto, si después nos demuestran que eso no es cierto, allí actúa quién es sincero y quién no. O sigues aferrado a los preconceptos o cambias a la verdad. Y no es fácil, ¿eh? Porque nuestra tendencia por orgullo es decir, ah, no, no, y poner una pared en medio. Bien, después de este planteamiento, ignoro lo que pensáis cada uno de vosotros. Sencillamente ya veis las dos imágenes de la historia de la humanidad, caída en pecado, de Adán y Eva, expulsión. ¿Cuándo sucedió eso? El segundo gran hecho definitivo para la humanidad. Ya me salto la cruz, que ese es clave, evidentemente. Lo que todos esperamos, ¿qué es? La segunda venida de Jesús. Ahora lo que hemos de saber es si entre este periodo y ese momento van a haber 6.000 años justos, 6.000 y pico, 8.000, 10.000, o no va a llegar ni a 6.000. Pues vamos a analizar todo, una serie de textos que serán nuestra base. Y por eso me gustaría que, aunque yo os lo lea aquí, vosotros tengáis vuestra Biblia en la mano, para que veáis que no es Víctor San Vicens el que habla, sino que es la palabra de Dios. Y vamos a empezar por el inicio. Génesis capítulo 1, y iremos leyendo y a ver qué encontramos aquí. Todos sabéis que se relata en Génesis 1. ¿Qué aparece en Génesis 1? ¿Aparece la segunda venida en Génesis 1 y 2? No. Aparece la creación. ¿Y no aparece la segunda venida? No. No aparece la segunda venida. Hoy nos vamos a llevar algunas sorpresitas, os lo advierto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Me detengo un momento y digo, sabéis que la Biblia está escrita en quiasmo, ¿no? ¿Sabéis? Un quiasmo es como una X, donde se corresponde la parte del inicio con la parte del final. Este otro trozo de aquí con este otro con este otro, pero al final converge en un punto. Ese punto es el tema clave.
Pero la convergencia entre el primer punto y el último tiene un algo que debemos conocer. Y sabéis, el conflicto de los siglos, Ellen White, yo creo que sin darse cuenta, fue inspirado por Dios de tal modo que también está escrito en quiasmo. Y cuando veáis el punto central, creo que no podréis exclamar otra cosa que gracias, Señor. Si os digo esto, ¿qué encontráis en Apocalipsis 22? Si no sabíais nada sobre quiasmos, esto lo podéis encontrar porque hay pastores que lo explican bien, hay libros en la denominación que también hablan sobre los quiasmos y lo muestran muy bien, hay que decir las cosas como son. En Apocalipsis 21 y 22, lo que encontráis, ¿qué es? Ya solo debéis mirar subtítulos, cielo nuevo y tierra nueva. Por tanto, ¿qué es? Una creación, una recreación. La Nueva Jerusalén, que es el hogar, ¿no? Como el Edén. Y en el capítulo 22, la venida de Cristo está cerca. Si hacemos el quiasmo, nos damos cuenta por esa regla que si termina con la venida de Cristo, aquí ¿con qué debe empezar también? Con creación, que hemos visto que está aquí, ¿y qué más? Y la venida de Cristo. Eso os lo pongo por deberes en vuestra casa, estudiad los quiasmos. Os van a ayudar a comprender muchas cosas de la Biblia y los significados y paralelismos entre una cosa y otra. Y ahora que ya sabemos esto, vamos a seguir avanzando, porque ahora diréis, ¿y aquí, en la creación, dónde aparece que Jesús vuelve? ¿Cuántas veces nos hemos leído este texto? Yo creo que normalmente una vez al año como mínimo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Un día. Quedaos con esta expresión, un día. Vamos a ir avanzando. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Cómo van computando el tiempo aquí? Por días, ¿eh? Un día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Ahora hasta aquí os pregunto, ¿veis algo que diga sobre la segunda venida de Jesús? ¿Es que diríais que no? ¿Y sobre la primera venida? Ay, qué preguntas os hace este Víctor San Vicens. ¿Qué cosas? Bueno, vamos a verlo. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sirvan para días y años. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? ¿Qué nos está queriendo decir el texto bíblico? Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. ¿Y qué crea Dios en ese cuarto día? E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. O sea, que creó
¿El qué? El sol, la luna, estrellas, lo que daba luz. El sol, en el día cuarto. ¿Quién utiliza la simbología del sol? Originalmente, ¿qué dice Jesús? Yo soy la luz del mundo. Separa la luz de las tinieblas, por tanto. ¿No es el sol de justicia? Día cuarto. Y va a separar, o va a conseguir con esto separar, o marcar los tiempos, días y años. En el 4 sirve para eso. Y diréis, ¿y esto a dónde va a llevar? Si no os lo digo, me lo recordáis. Decidme lo del cuarto, ¿vale? Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Esto está aconteciendo en qué día? Está aconteciendo en el sexto. ¿Les está diciendo especialmente qué en ese día? Que deben nutrirse muy bien. En el sexto día le dice al hombre que debe cuidarse de este modo. El objetivo de hacer eso, ¿qué iba a ser? Vamos a ver cómo termina esto. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Crea al ser humano y le dice cómo cuidarse. ¿Para qué? Justo. Luego viene el día después. ¿Qué iba a ser el día después? Iba a ser el sábado, el día después. El día de reposo. El día que iba a servir especialmente ¿para qué? Para encontrarse con su Dios. En el día sexto hace referencia al hombre para que se cuide totalmente, para que al día siguiente, ¿qué suceda? Pueda encontrarse en perfección con el Señor. No sé si empezáis a encajar algo en vuestras mentes. Génesis capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y aquí se acaba la creación, que es el encuentro con Dios. Séptimo día. Y ahora no termino de explicaros aún lo del cuarto día.
Pero mirad esto. Oseas capítulo 6. Me gustaría mucho que este texto también lo escribieseis y lo remarcaseis en vuestras Biblias. Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. Y aquí nos dice como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto varía en versiones, y respecto al texto original también. Pero todo eso ya tendremos tiempo de estudiarlo. ¿Os sorprende algo de aquí? Aquí se habla de días, ¿verdad? Y se habla de días aplicado ¿a quién? A nosotros, ¿no? Venid y volvamos a Jehová. ¿A quién se dirige? Al pueblo, ¿no? Al ser humano que quiere seguir al Señor. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Si nos da vida después de 2 días, quiere decir que llevamos 2 días, ¿qué? Difuntos, muertos. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿A quién le aconteció esto? A Jesús, ¿no? ¿Y nosotros no participamos del cuerpo de Cristo? Por tanto, nos incluye a Él en lo que le aconteció a Él en su primera venida. Su muerte y al tercer día resucitó. Pero aquí nos está introduciendo a estar plenamente con Él. Y diréis, entonces esto era una profecía que se refería a Jesús en su primera venida. Sí, en parte. Porque el cumplimiento de esto, estamos ya resucitados delante de Él y en pleno conocimiento de Él para siempre. Y nos está hablando de 2 días y eso sucederá al tercero. ¿Han resucitado vuestros parientes y amigos muertos? No. Por tanto, eso no ha acontecido. Estemos atentos, porque las profecías y los textos suelen ir mucho más allá de lo que solemos captar en un principio. Quedaos una vez más expresiones hablando de días. Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Si fuésemos al colegio, dirían San Vicens a la pizarra, ala, y escribe 1000 años igual a un día. Es lo que nos está diciendo el texto, ¿eh? Si San Vicente se equivoca, pues en mis tiempos le daban un collejón a uno por detrás. O le decían, no, esto no es así, si el maestro era más amable. A nosotros se nos advierte. Y vamos a ver qué se nos va advirtiendo. Atención a este texto. Segunda de Pedro 3 nos va a dar otra clave. Si os he dicho 1000 años un día, nos estaban diciendo los salmos, hemos estado hablando de días también, ¿verdad? Nos resucitará después de 2 días. Y resulta que en el 4.º día de la creación, el sol. Un día, 1000 años. ¿Cuándo apareció Jesús en escena? ¿En qué año? En el 4.º milenio. ¿Casualidad? Recordemos los quiasmos. Nos estaban indicando
cómo estaba escrita la Biblia para darnos un mensaje adicional además al mismísimo texto. Segunda de Pedro capítulo 3. Me gustaría que este texto no lo olvidaseis en vuestra vida y que este texto no lo vayamos a leer como no. Vamos a profundizar porque toda la epístola de Segunda de Pedro es impresionante. Pero cuando llegamos ya al capítulo 3, bueno, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, que tengáis memoria de lo que habían escrito los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Además, mandamiento, todo asociado. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. En los postreros días, los últimos días. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cuando nosotros leemos esto, decimos, esto debe ser la opinión ¿de quién? De la gente de la calle. Bien, aquí tenéis el privilegio dentro de todo, que hay mucha gente que ya es creyente. Pero, ¿sabéis? Hay muchas otras partes que ser creyente ya es lo raro. La gente no cree ni en Dios. Normalmente es de donde yo procedo. El continente europeo es mayoritariamente ahora ya ateo. Pero mirad, ¿a quién está haciendo referencia aquí? ¿Quiénes son los que se preguntan dónde está la promesa de su advenimiento? Los creyentes. ¿De qué hablan? Todo está igual. Ya lo decían nuestros padres, y mira, aún están muertos. Todo está igual como desde el principio de la creación. ¿Quién dice eso? Los creyentes en la segunda venida de Jesús. Ellen White coge este texto y lo aplica directamente a los adventistas. No está hablando de la gente secular. Está hablando del teórico pueblo de Dios. Y en este contexto, ¿dónde está la venida de su advenimiento? ¿Cuándo vendrá? Ya vendrá. ¿O no? Ya hay un descrédito de la propia palabra de Dios, de la profecía. Ya se quiere olvidar, no tener memoria de lo que dijeron los santos profetas. Eso ya estorba. Y mirad qué va diciendo ahora. Estos ignoran voluntariamente. Ignorar voluntariamente no es una ignorancia de que no sabías absolutamente nada, sino que lo ignoras porque te da la gana. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Dónde está remitiendo aquí Pedro? Al Génesis, a la creación, a lo que hemos leído hace un momento. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Cómo? Ahora nos salta ¿a qué? Al diluvio. ¿Un momento de qué? De juicio. Y ahora nos dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nos da otro salto, ¿y dónde nos lleva? Apocalipsis, al fin, donde nos dice la segunda venida de Jesús. Mirad qué conceptos está enlazando: creación, juicio, destrucción, diluvio, advertencia. Nos lleva hasta el final, segunda venida. Salvación para unos, destrucción para otros. Estamos en el contexto de lo que nos está advirtiendo. Vamos a ver más aún. Y ahora agarraos bien. Y este texto ya os lo podéis escribir por donde podáis.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No ignoréis esto. Y he hablado de la ignorancia voluntaria. Por tanto, nos está dando una regla. Como vas en el colegio te dicen una regla de 3. Un día, 1000 años, 1000 años, un día. ¿No hemos visto lo mismo en los Salmos? Exactamente igual. Cuando nosotros tratamos en profecía, ¿qué solemos hacer? ¿Un día equivale a cuánto? A un año. ¿Es verdad? Pero una vez más, la palabra de Dios nos sigue dando más conocimiento del que tantas veces tenemos. Y nos está diciendo que hay una doble aplicación para el cómputo equivalente en profecía a un año. Y ya lo veis, un año como, ¿qué? Un día como 1000 y 1000 años como un día. Y ahora que nos está diciendo esto, nos hemos de plantear algunas cosas muy seriamente, Vamos a ver qué nos iremos planteando. El Señor no retarda su promesa. ¿Con quién lo está enlazando? Con su segunda venida. Nos está diciendo, no ignoréis esto, que tiene que ver con esto. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. ¿No habéis oído hablar de la demora? La demora aparente. Esa es la clave. Muchas veces interesa saber solo, hay demora. Pero la palabra que se utiliza es demora aparente después. Y es, por tanto, una apariencia de demora que no es tal, sino que nos lo parece, es nuestra percepción. ¿No estáis cansados de estar en este mundo, de ver desgracias, y anheláis la venida de Jesús? Claro que sí. Y no decimos, ojalá el Señor ya hubiese vuelto o viniera hoy. ¿Se demoró el Señor? No. A lo largo y ancho de toda la Biblia, vemos cómo el Señor marca sus tiempos específicamente, invariablemente. ¿Y en la segunda venida iba a hacer algo distinto? Pero mirad qué nos dice, cuando algunos lo tienen por tardanza. ¿Sabéis? Hay pastores en España que están diciendo, igual aún faltan 70 años para que venga Jesús, o más. O más. Llevan un despiste total. Pero bien, mirad. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no está demorando nada. El Señor busca la salvación de cuantos más mejor. Pero aún y así, Él tiene su tiempo. Y va a hacer coincidir muchas cosas para que muchos sean salvos cuando a Él le toque venir en su tiempo preciso. Hemos visto en algún momento de la creación que diga, y creó esto y lo otro en un día y medio. En un día y unas orillas. ¿No? Pam, certero, matemático, preciso. Y mirad una vez más qué nos dice ahora. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pensamos, vendrá como ladrón en la noche. A un ladrón no te lo esperas. Por tanto, nos va a sorprender a todos. ¿Sí? ¿Nos va a sorprender a todos? Hay otros textos que nos dicen, mas vosotros, ¿qué? No estáis en tinieblas, para que ese día os sorprenda como ladrón. Ese día. Por tanto, cuidado cómo aplicamos los textos. Porque a un texto no le podemos hacer decir lo que se nos antoja que diga, si por comparativa no está refiriéndose a eso. ¿Y qué dice? Cuando venga, todo fulminado.
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabemos que eso va a suceder. ¿Qué debemos hacer? ¿Esperar hasta ese momento para, ay, ahora me convierto, mira? No. ¿Sabes que eso va a acontecer? Pues pon tu vida en consonancia a eso. Porque ¿acaso sabéis qué día podéis moriros? No. Estamos esperando la venida de Jesús, pero si nosotros nos morimos, se nos acabó. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esperando y apresurándoos, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Una vez más nos remite a creación, recreación, Génesis. Un día, 1000 años, un día. Cuidado, no estoy diciendo que la creación fue hecha en periodos de 1000 años. Esto es otra historia. Sino que con esos días literales también se nos estaba indicando una profecía de tiempo para toda la humanidad. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Debemos estar en consonancia plena con el Señor. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas. Mirad si era importante para Pablo esto, En casi todas sus epístolas iba hablando de esto, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ya sabéis que Pablo era un erudito impresionante y a veces el lenguaje para llegar a todos pues le costaba un poco. Pero la gente que no se gustaba de profundizar, de comparar un poquito aquí, un poquito allá, ¿qué hacía? Dice eso. ¿Y qué? Y cogían cosas que él no estaba diciendo. Y mirad qué va diciendo. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Podemos llegar a hacer nosotros eso? ¿Torcer las escrituras por nuestro gusto y va a provocar nuestra propia perdición? Es grave, Perdón. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, con anticipación, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más nos está diciendo, conocimiento. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, decíamos ayer, ¿lo recordáis? Por haber despreciado el conocimiento, mi pueblo se perdió. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo lo describe? Hasta el día de la eternidad. Mirad que no está diciendo hasta la eternidad. Hasta el día de la eternidad. ¿Cuándo va a ser ese inicio de ese día de la eternidad? Cuando Jesús vuelva. Empieza otro día. ¿Otro día? Por tanto, ¿qué empieza? Un día igual a 1000 años. ¿Qué va a empezar? El milenio. ¿Nos estamos dando cuenta del planteamiento que la propia palabra de Dios nos hace al respecto? Un día igual a 1000 años en relación con el principio, la creación. ¿Os ha quedado claro este concepto? ¿Tenéis alguna duda sobre ello? No lo está presentando alguien que viene de España. Es palabra de Dios. Está aquí. Isaías 46, del 9 al 13 nos dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios,
y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Acordaos de las cosas pasadas antiguas, que anuncio lo por venir desde el principio, el final desde el inicio, el Apocalipsis ¿desde dónde? Desde el Génesis. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. ¿Quién vendrá desde el oriente? Jesús. ¿Desde dónde en concreto? De Orión. Orión, oriente. Es el tema que nos queda también pendiente. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. El varón de mi consejo. Oídme, duros de corazón que estáis lejos de la justicia. ¿A quién está hablando aquí? ¿A la gente de fuera? Está hablando al pueblo de Dios. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Viene. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Salvación en Sión y gloria en Israel. Sión, ¿qué es? Es la santa ciudad, está así, el monte de Sión, donde había el templo, donde el pueblo se encontraba con su Dios. Y mi gloria en Israel, todo el pueblo. Por tanto, la gloria en Sión está en el templo de Dios, está en la Nueva Jerusalén. Y la gloria de Israel va a ser su pueblo santo. Otras personas aplicarían esto del movimiento sionista de otro modo totalmente distinto. Y dirían que cuando venga el Mesías en Jerusalén, allí donde habrá el tercer templo, habrá otra vez la gloria de Israel. Esto es lo que están enseñando los movimientos sionistas, de los cuales también estuvimos tratando ayer, vinculados ¿a quién? A sociedades secretas, y el Vaticano con ellos. Creo que este texto nos está dando ya aún más indicios, nos hace comparativas una vez más. Éxodo 31. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo. ¿Qué día? El sábado, ¿eh? Porque es santo a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Día. Día equivale a ¿qué? ¿1000 años? ¿Es esto? Hemos hablado de 6000 años. Jesús, si demostramos que viene a partir de ese año 6000, después que viene el milenio, el 7, el reposo, donde no se puede obrar, porque si a alguien se le ocurriera después de ese año 6000, de ese día 6, seguir obrando a la suya, estaría ¿qué? Profanando el santo sábado. ¿Y qué le iba a acontecer? Sería cortado. Lo fue en el Antiguo Testamento y nos estaba haciendo referencia a lo que acontecerá al fin de los días. Si alguien se cree que en el año 6000, pasando unos días o unos años, sigue haciendo la suya, no podría. Estaría profanando el sábado milenial. El sábado nos estaba apuntando al milenio. Por tanto, ¿quién va a ser el bonito
que dirá que Jesús viene más allá de su reloj preciso del año 6000 de historia desde la entrada del pecado. Porque si alguien dice eso, está desafiando al Señor, diciendo que yo seguiré haciendo aún, y el Señor lo fulminaría. No puede ser. Aquí se nos estaba dando una lección que iba mucho más allá de lo que se aplicaba rígidamente a un pueblo de Dios de entonces. Nos estaba dando otra enseñanza para el fin de los tiempos. O sea que si alguien nos dice, con textos en la mano, no, 6.000 y pico, 7.000, 8.000, a saber cuándo vendrá, señores, estáis ignorando voluntariamente la palabra de Dios. Y Pedro nos lo decía, mas no ignoréis esto. ¿Nos damos cuenta por dónde vamos? Por si no nos quedó claro, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, el sábado, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Dónde nos lleva otra vez? A la creación. Un día, 1000 años. 1000 años, un día. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La ley, el carácter de Dios, lo que quiere para su pueblo, donde había el 4.º mandamiento, guardar el sábado. 4.º mandamiento. Mirad cómo la Biblia tiene bastantes analogías, comparativas de una cosa que liga con otra. 4.º mandamiento, aparece el ¿qué? El sábado. Y en el 4.º milenio, ¿quién apareció? Cristo. Y Jesús dijo que era Señor ¿de qué? Del sábado. ¿Os dais cuenta cómo continuamente la Biblia nos hace referencias de tantas cosas que no entrelazamos? La Biblia nos supera, señores. Nos supera. Nos supera porque procede de Dios y su conocimiento es infinito. Y todo lo que se escribió aquí nos sigue superando. Pero gracias a Dios que Él va dando luz, la luz que necesita su pueblo para cada momento. Y entonces podemos ir conociendo. Apedrear a los transgresores del sábado, por tanto, nadie va a trabajar en la tierra en el sábado milenial y seguir vivo. Por eso no habrá una demora real de tiempo, sino solo de percepción, ya que se estaría transgrediendo el sábado. Un día igual a 1000 años, Jesús volverá justo a los 6000 años. Si alguien pasaba unos segundos, unos minutos, de la puesta de sol del viernes, del día de preparación, que ya entraba el sábado, y seguía trabajando, aunque fueran unos segunditos, unos minutitos, ¿qué le iba a pasar? Muerto. Y nosotros vamos a ser más guapos y seguiremos 6000 años y pico y el Señor no hará nada. ¿Jugamos con el Señor? No ignoréis esto, nos decía Pedro. 2 textos paralelos para las simbologías o códigos de la Biblia. La Biblia está escrita como si fueran también esos códigos que una vez tenemos la plantilla, la podemos ir aplicando sobre los textos y nos estamos dando cuenta que textos que habíamos leído durante no sé cuántos años nos estaban haciendo referencia además a otra cosa. Y nosotros no nos enterábamos. Nosotros. Porque hoy vamos a ver que hubo gente que sí que se enteró. Pero que por desgracia no se nos dice nada de todo esto. Ya lo iremos viendo hoy, porque hoy vamos a tener este tema largo y tendido, si queréis, claro. Un día igual a 1000 años, 1000 años igual a un día. 6 días de la creación igual a 6000 años de pecado de la humanidad.
Séptimo día de la creación, sábado, igual, el milenio. Los esquemas creo que son claros, ¿no? Para que entendáis todo lo que hemos visto hasta ahora. Si algo no entendéis, me lo decís, ¿eh? Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ayer estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre esta marca. Pues resulta que los que hayan superado esto estarán reinando con Cristo 1000 años. Y durante 1000 años, ¿qué le va a suceder a Satanás? No podrá engañar a nadie, estará atado. ¿Durante cuánto tiempo? ¿900 y pico? ¿1000 y algo? 1000 años. ¿Habéis visto alguna semana que en vez de durar una semana de 7 días como tal, sea una semana y algo? No, es absurdo, ¿verdad? ¿Y Dios va a ser absurdo cuando ha hecho todo tan preciso? Eso se lo creerán los evolucionistas, pero no el pueblo de Dios. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, cuando vuelva Jesús. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cuándo? 1000 años justos. Ni uno más, ni uno menos. ¿Y qué hará? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, todo el mundo, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Mirad si habrá gente que no habrá sido salvo a través de la historia, como incontables. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, la Nueva Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, de los cuales estuvimos tratando ayer. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pues bien, después de ver todo esto, vamos a ver si Ellen White, cuando escribió, estaba escribiendo inventos o estaba escribiendo realidades. Citas de Ellen White sobre los 6000 años. No os voy a poner citas totales que aparecen por varios lugares. Todo eso lo vais a encontrar sumamente detallado en las temáticas de hay fecha para el retorno de Cristo. Hay 30 temas subidos hasta ahora al respecto y van a haber más si Dios quiere, dando detalles. Ya sé que algunos al oír esto, ¡guau! ¡Sacrilegio! ¡Herejía! ¿Habéis visto alguna herejía en lo que he presentado hasta ahora? Si hay algo, decídmelo por favor, porque las cosas, si nos lo decimos a la cara, podemos captar y saber si eso es así o no. Podemos dialogar. Con un escrito está, por supuesto. Vamos a ver qué escribió Ellen White al respecto sobre los 6000 años. Durante 6000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. ¿Durante cuántos años? 6000. Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación.
está lleno de necesitados que requieren nuestra atención. Los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Y aquí es donde algunos dicen, ah, no, mirad, ella dice casi 6.000 años. Sí que dice casi 6.000 años. Pero ella, ¿cuándo escribió? ¿Ha escrito ahora? No. Esto fue escrito en los años 1800 y pico. ¿Habían llegado los 6.000 años? No. Cuando ella escribió, aún no podía decir 6.000 años exactos. En cambio, cuando hace algo referencia al cumplimiento ya visto por parte del profeta como algo ya realizado, lo describe precisamente. Entendamos cuando leamos y no cojamos los textos o las citas de ella como mejor nos conviene. Si no escarbamos, si no hurgamos, no nos vamos a dar cuenta de lo que nos está diciendo el Señor a través de su profetisa y vamos a aplicar las cosas como mejor nos conviene. O sea que cuando leemos hemos de utilizar conocimiento, con la ayuda de Dios, por supuesto. Por espacio de más de 6.000 años, la tierra con sus bellezas y sus dones para la subsistencia han dado testimonio del amor del Creador. Ah, aquí dice más de 6.000 años. ¿Cómo entendemos esto? Pues muy fácil. ¿Cuándo pecó Adán? ¿Fue creado y al día siguiente ya pecó? No. Si buscáis en las temáticas que he podido presentar hasta ahora, gracias a Dios, os daréis cuenta que Adán vivió 33 años y medio antes de pecar. Y Jesús, que iba a ser el segundo Adán, iba a transcurrir por el mismo tiempo preciso para poner al fin su restauración donde el otro cayó. El mundo hace más de 6.000 años que está creado, pero no hace más de 6.000 años que entró el pecado. Son dos cosas distintas. Si no os lo creéis, mirad ese tema con detenimiento. Veréis que no me lo invento. Y veréis cómo precisamente hay otro pastor colombiano, el señor llamado Humberto Fierro. Y veréis que, sin conocernos, estaba diciendo exactamente lo mismo. Ah, una de dos. O es el Espíritu de Dios el que está mostrando algo a su pueblo, o es el otro espíritu, ¿eh? Pero las coincidencias casuales no existen. Y cuando veis que hay más personas que estaban diciendo lo mismo, no nos hemos conocido de nada, aquí hay algo extraño, ¿eh? Bien, si eso no os lo creéis, os lo digo, mirad esas temáticas y veréis la prueba irrefutable con los textos bíblicos, las citas de lenguaje, que eso es así. Durante 6.000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. ¿Pero qué? Se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Durante 6.000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Está hablando ella ya como profeta, viéndolo en pasado. ¿Os sorprende eso? Que ella pueda escribir hablando del pasado y con precisión. Si aquí buscáis, leeréis también en Judas que dice: vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Ha venido ya Jesús por segunda vez? ¿Y por qué el profeta lo describe en pasado, en pretérito? Porque el profeta tiene la capacidad dada por Dios para ver el pasado, o el futuro, mejor dicho, como ya cumplido. Por eso puede expresar las cosas de este modo. De este modo, mira, qué frase, bajo un nuevo disfraz, el gran rebelde prosigue su lucha contra Dios que comenzó en el cielo y que por casi 6.000 años ha continuado en la tierra. La lucha de Satanás comenzó hace más de 6.000 años. Satanás no empezó su lucha cuando ya se estuvo aquí. Nosotros, la humanidad aquí, empezó antes. Durante su experiencia de casi 6.000 años, esto lo escribe ella en sus días, no ha perdido nada de su habilidad ni de su astucia.
durante todo este tiempo ha observado detenidamente todo lo que concierne a nuestra especie. Durante su experiencia de casi 6.000 años, cuando ella está escribiendo, está relatando el año en que ella vive y aún no se habían cumplido los 6.000 años. Entre la lobreguez general y miseria moral, el hombre ha peregrinado durante cerca de 6.000 años desde las puertas del paraíso, sujeto a enfermedades, dolores, tristezas, lágrimas y muerte. También ha estado sujeto a las tentaciones y los engaños del demonio, hasta el punto de que durante todo el periodo de su estado de caída reinó Satanás en casi universal dominio en la triste historia del hombre. Una vez más, nos damos cuenta cuando ella escribe cómo hemos de saber aplicar en qué momento lo está diciendo. El hombre ha peregrinado durante cerca de 6.000 años. Esto lo escribió en sus días. Aún no eran los 6.000. Por eso debemos saber leer y no decir, es que aquí dice casi y allí se pasa. Por tanto, no son 6.000 precisos. No. Si hacemos eso, estamos recurriendo a nuestros propios intereses, pero no estamos diciendo la verdad. Este planeta ha sido visitado por los ángeles con el mensaje de redención, y en las colinas y valles han resonado sus cantos de regocijo. Los pies del Hijo de Dios recorrieron el suelo de este mundo. Durante más de 6.000 años, en sus formas de belleza y sus dones para el sostén de la vida, la tierra ha dado testimonio del amor del Creador. Claro, hace más de 6.000 años que la tierra fue creada, pero no de la entrada del pecado. Los geólogos infieles aseguran que el mundo es mucho más antiguo de lo que el registro bíblico indica. Rechazan el testimonio de la Biblia debido a que contiene elementos que para ellos no son evidencias tomadas de la misma tierra, de que el mundo ha existido durante decenas de miles de años. Y muchos que profesan creer la historia bíblica se desconciertan porque no pueden dar razón acerca de cosas maravillosas que encuentran en la tierra, observadas desde el punto de vista de que la semana de la creación tuvo solamente 7 días literales y que el mundo actualmente no tiene sino alrededor de 6.000 años de edad. Ella escribió eso en sus días. Estos, para librarse de las dificultades arrojadas en su camino por los geólogos infieles, adoptan el punto de vista de que los 6 días de la creación fueron 6 períodos vastos, indefinidos, y que el día de descanso de Dios fue otro período indefinido. Y que el día de descanso de Dios fue otro período indefinido, haciendo absurdo el 4º mandamiento de la santa ley de Dios. Por tanto, el sábado era un día definido. Todos los días eran definidos. Algunos aceptan esta posición ávidamente porque destruye la fuerza del 4º mandamiento y sienten que están libres de las demandas que les hace. Y eso sigue pasando entre adventistas que seguirán encerrados aún sabiendo que Jesús volverá precisamente cuando se cumplan 6.000 años de pecado sobre la tierra. Y seguirán buscando excusas, porque en el fondo algo hay aquí que no está bien con Dios y desean que ese momento no sea el que el Señor dice. Quizás les va bien seguir aquí en la tierra aún. Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención. Los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Ya ves, está en otro lugar. Ya sabes que hay citas de lenguaje que se repiten y a veces son prácticamente iguales y ella misma alteró algunas palabras de sus propios escritos para utilizarlas en otros contextos. Durante su experiencia de casi 6.000 años, él, Satanás, no ha perdido ninguna de sus habilidades y sagacidad. Todo este tiempo él ha sido un minucioso observador de todo lo que concierne a nuestra raza. Lo mismo. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Cerca de 6.000 años, queda poco, está por terminar. Por tanto, ¿cuándo van a terminar? A los 6.000. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que prosigue en la tierra desde hace unos 6.000 años.
unos 6.000 años. Hace un redondeo. No decimos nosotros, Jesús hace unos 2.000 años que murió en la cruz. Estamos redondeando. No decimos una cifra exacta. Hemos de saber utilizar las formas del lenguaje para decir cosas. Y a veces no todo es súper literal. A veces con nuestras palabras estamos dando un englobe, que es distinto, ¿eh? Pero eso se ve en el contexto de las frases, no aislando las cosas porque sí y así nos parece bien a nosotros. Un enemigo cruel y astuto observa nuestros pasos y trabaja en todo momento con toda su fuerza y habilidad para desviarnos del camino correcto. Ha estado dedicado a esta obra que desde que tuvo éxito en vencer a nuestros primeros padres en su bello hogar edénico, más de 6.000 años de una práctica continua ha aumentado su habilidad para engañar y tentar. Ah, no, 6.000 años ya lleva más haciendo esto. Sí, pero no en la tierra. Porque esto, ¿dónde lo empezó? En el cielo. ¿Y a quién engañó? A sus compañeros o los ángeles. ¿Veis cómo es necesario saber el contexto de cada cosa? Porque si no empezamos a decir tonterías. Tonterías que van a hacer que el pueblo desconozca y hierre por falta de conocimiento. Y algunos muy voluntariamente. Gran responsabilidad a los dirigentes de Iglesia que rechacen el mensaje final de Dios. El conflicto de los siglos. Vamos a empezar a leer desde allí. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Nos está hablando de futuro, ¿eh? Teóricamente esto ya es futuro, ¿eh? Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Habían confiado en ellos y después se dan cuenta que les habían tomado el pelo. ¿Y cómo reaccionan? Pues ya os lo podéis imaginar. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Todo se regira. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene una contienda con las naciones. Entra en juicio con toda carne. Y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada. Jeremías 25:31. Texto para la venida de Jesús. El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. Ya está hablando como ahora, como profeta que ya ve todo como si hubiese acontecido ya. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ley pisoteada, entre lo cual, ¿qué hay en esa ley? El sábado también, ¿verdad? Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene una contienda con las naciones y en cuanto a los inicuos los entregará a la espada. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Mirad, los marcados para la redención son personas que están sufriendo. No solo por ellos, están sufriendo por lo que ven alrededor en este mundo. Ahora sale el ángel de la muerte representando en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción y a quienes se les manda. Al anciano, al joven y a la doncella y a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos. Mas no os lleguéis a ninguno en quien esté la marca y comenzad desde mi santuario. Esto es muy fuerte, ¿eh? Porque se está refiriendo al teórico pueblo de Dios. Y los primeros en caer van a ser los que han despreciado todo eso.
y se dirán pueblo de Dios. Vaya masacre, ¿eh? Dice el profeta: comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa, en Ezequiel 9, del 1 al 6. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también descubrirá sus homicidios y no encubrirá más a sus muertos, dice Isaías 26:21. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén. Se les consumirán las carnes estando sobre sus pies, y los ojos se les consumirán en sus cuencas, y se les consumirá la lengua en su boca. Vaya descripción, ¿eh? Y sucederá en aquel día que habrá entre ellos una grande consternación procedente de Jehová, y trabará cada cual la mano de su prójimo, y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero. Vaya cariño habrá, ¿eh? Zacarías 14, 12 y 13. En la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños. Y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra, no serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Jeremías 25:33. ¿Y entre estos quiénes van a estar? Ya veis quién, ¿eh? Gente que se hacía pasar por centinelas del pueblo de Dios. Y gente que seguían a esos pretendidos centinelas del pueblo de Dios, que les decían muchas cosas. Y Elena White hablaba de 6.000 años. Alguien les estaría diciendo que en los 6.000 no vendría Jesús. A la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. Y aquí que Jehová vaciará la tierra y la dejará desierta, y cual vaso la volverá boca abajo y dispersará a sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra. Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Antes hemos visto el sábado, no era para perpetuidad, pacto eterno. Transgredir el sábado. Y algunos dirán, no, pero si el sábado lo guardo a la puesta del viernes, yo ya hago todo como el Señor quiere, y hasta el final del sábado, incluso un poco más allá, sigo guardando el sábado para guardarlo bien. Quebrantaron el pacto eterno. Un día, 1000 años, 1000 años, un día. Resulta que han querido guardar muchos sábados legalistas, como los fariseos, pero han transgredido el sábado milenial. Querían seguir haciendo su obra, cuando Dios ya les decía, ahora toca. Hasta aquí hemos llegado. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrasados los habitantes de la tierra. Isaías 24. Saltamos de página y vamos a este otro lugar. Hemos visto que habla de 6.000 años, conflicto de los siglos. Respecto a la condición de la tierra, en el principio, en el Génesis, una vez más, la narración bíblica dice que estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Las profecías enseñan que será reducida, en parte por lo menos, a ese estado. Contemplando a través de los siglos el gran día de Dios, el profeta Jeremías dice, miro hacia la tierra y he aquí que está desolada y vacía. También hacia los cielos miro, mas no hay luz en ellos. Miro las montañas y he aquí que están temblando, y todas las colinas se conmueven. Miro y he aquí que no parece hombre alguno, y todas las aves del cielo se han fugado. Miro y he aquí el campo fructífero convertido en un desierto, y todas sus ciudades derribadas. Jeremías 4.
Una descripción del profeta que está hablando de un periodo de cómo va a quedar la tierra. Y mirad qué dice ahora. Aquí es donde con sus malos ángeles Satanás hará su morada durante 1000 años. El milenio. Hemos hablado de 6000 y ahora 1000. Por tanto, 7. Como la semana de la creación. Un periodo que se cierra. 7. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como está atado. No queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite. Allí tendrá que reposar, le guste o no le guste. No podrá salir a engañar a nadie. El profeta Isaías, mirando hacia lo porvenir, ve en lontananza el tiempo en que Satanás será derrocado y exclama. Mirad una vez más. También Isaías habla del futuro como si ya fuera pasado. Eso es un profeta. ¿Cómo caíste de los cielos, oh lucero, hijo de la aurora o de la mañana? Has sido derribado por tierra, tú que abatiste a las naciones. Tú eres aquel que dijiste en tu corazón, al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. Seré semejante al Altísimo, pero ciertamente al infierno serás abatido, a los lados del hoyo. Los que te vieren clavarán en ti la vista y de ti se cerciorarán diciendo, ¿es este el varón que hizo temblar la tierra, que sacudió los reinos, que convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca soltaba para que volviesen a casa? Y ahora nos dice, durante 6000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. 6000 años haciendo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba, para que volviesen a casa. Durante 6000 años, nos vuelve a repetir, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios. Y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Justo 6000 años. Hasta los malos se encuentran ahora fuera del poder de Satanás y queda solo con sus perversos ángeles para darse cuenta de los efectos de la maldición originada por el pecado. Los reyes de las naciones, sí, todos ellos, yacen con gloria cada cual en su propia casa, el sepulcro. Mas tú arrojado estás fuera de tu sepulcro como un retoño despreciado. No serás unido con ellos en sepultura, porque has destruido tu tierra. Has hecho perecer a tu pueblo. A los de Satanás no les va a dar vida porque no puede. Los hace perecer. Lo peor es que muchos del pueblo de Dios van a entrar a formar parte de ese otro pueblo que no es el de Dios. Durante 1000 años, de nuevo, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo padece intensamente. No se lo va a pasar bien, durante 1000 años Satanás. Desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en él la reflexión, pero ahora despojado de su poder no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo, mientras que tembloroso y aterrorizado espera el terrible porvenir en que habrá de expiar todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que ha hecho cometer. Mirad qué cosa le sucede a Satanás que quizás deberíamos aplicarnos también a nosotros. ¿Por qué no reflexionó Satanás durante esos periodos? Porque estaba con una actividad continua. Eso le evita la reflexión. ¿Cómo estamos nosotros? A veces hay personas que se levantan ya con música. Se van lavando no sé qué, ponen la tele. Se van a trabajar oyendo algo. Están en tensión conduciendo, que este se me cruza, que este no sé qué. Bueno, aquí veo que aún vais bastante calmaditos conduciendo. Allí la cosa cambia un poquito. Llegan al trabajo, problemas laborales, no sé qué. Y así un continuo.
a veces en los trabajos con música, no sé qué, siempre hay algo, pum, 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 bombardeo mental, visual, a través de los oídos, a través de los sentidos. Llegan a casa y encima discusiones a veces y tantas cosas más. Siempre, continuamente activos, pero no activos por las cosas de Dios. Saturación de cosas que algunas deberían estar limpiadas de nuestras vidas. La obra de reforma debe ser una obra cabal e implica que para poder sobrevivir a esto deberemos haber también hecho en nuestras vidas cambios precisos y que nuestros hogares sean hogares consagrados al Señor. Claro que a veces uno puede tener hogares divididos, ¿verdad? Donde uno sea creyente y el otro no exactamente igual. Pero aún y así, los otros son santificados por el que está en la casa siguiendo al Señor. Y hay que hacer todo lo posible para seguir dando un buen testimonio a los que estamos viviendo bajo un mismo techo, para que así, quizás ya no por palabras, sino por hechos cristianos, quieran acercarse también al Señor. Sigue escribiendo aquí. Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Serán estopa y aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Está hablando del fin del milenio. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Mirad que unos se fríen un ratito y otros bastante más. ¿Qué quiere decir esto? Conforme a sus hechos. El fuego purificador va a hacer una limpieza, pero nosotros no nos damos cuenta y cuando vamos pecando es como si fuésemos acrecentando leña dentro nuestro. Y si no sacamos esa leña y no queda ni un tronquito, ni una ramita, no va a haber inflamación en nosotros. Pero otros irán pecando acumulando pecados, leña sobre leña, y en el fuego final van a arder más y Dios hará justicia. Cada uno recibirá lo que le pertoca. Su castigo debe ser mucho mayor, que el de aquellos a quienes engañó. Toda la responsabilidad está sobre él. Haced esto a escala de dirigentes eclesiásticos también. Responsabilidad. Cuanto más arriba estés, más responsabilidad tienes. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas. Y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Jehová. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. ¿Y qué nos dice ahora? Durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Y lo ve claro, durante 6.000 años. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Y así va siguiendo. Y vamos a terminar de leerlo ya puestos. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres justos en cánticos. Y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud y como si fuese el estruendo de muchas aguas y como si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían: aleluya, porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Ojalá podamos ser de los que está diciendo estas palabras, porque seguro que Dios quiere que seamos de los que digamos esto. Ahora falta que seamos nosotros los que queramos decir estas palabras y hagamos caso de lo que el escrito nos estaba diciendo y no veíamos. Pero hay más citas. Hemos hablado de 6.000 años, pero antes hemos hablado del 4, ¿verdad?
Mirad qué citas aparecen sobre los 4.000 años. Bien, yo no sé si queréis que hagamos una pausa ya, antes de entrar aquí, o queréis seguir un poquito más. Vosotros me mandáis. ¿Continuamos? ¿Sí? ¿No queréis que os demos unos minutos por si tenéis que ir? ¿No? ¿O quieren que tengamos un intervalo para que vayan al baño y entonces se ponen de pie un poquito? ¿Sí? Pues hacemos una paradita, un descanso y continuamos de aquí unos minutos, ¿de acuerdo?